Bienvenido Hola, profe. Ya llegué. de nuevo. Vamos a esperar a que entren los demás, ya están entrando. Pasó muy rápido los 5 minutos, ¿no? No, pues es que no me tardé 5 minutos. ¿Quieren otro ratito? No, digo, pero Si quieren, nos esperamos tantito. pues yo digo no porque se conecten, porque haz de cuenta que yo la otra vez que dijo igual 5 minutos y yo estaba dando clases y yo soy, ¿qué está Ok, pasando aquí? entonces mire, ¿sabe qué? Ahorita son las 6:48, ¿sí? Sí, Sincronicemos relojes. seis seis cuarenta y cuarenta y nueve. nueve. Sale, entonces, a las 7:03 arrancamos. Voy a cerrar el micrófono, ¿sale? Gracias, profe. Al contrario. Bueno, profesor, Sí, dígame. ¿Listo? ¿Cuántos van? 12. Esperamos a que lleguen un poquito más. $19.
¿Listo? De nuevo, Sí, bienvenidos. profesor. Dale, arrancamos entonces. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Estábamos Sí. analizando estas. Ya habíamos revisado hasta aquí. Lo que quiero que les quede claro es que justamente este segmento, por ejemplo, x4 menos x1, que sería x4 menos x1, que sería esta parte de aquí, ¿sí? Los equivalentes son x2, x3, x2 menos x3, es esta parte lo que queda, o x3 menos x1, x3 menos x1, ahora queda esta parte, y x2 menos x4, que sea este menos este. Si se dan cuenta, todos estos nos dan como resultado nuestra tau, que sería el número áureo, ¿sí? Es una razón de un cociente. Para que lo vean de otro punto de vista, aquí tenemos una vez más, digamos que nuestro segmento es I1, es todo esto. ¿Sí están de acuerdo? Y esta misma distancia la partimos entre I4 e I5. ¿Sí? Hasta aquí, de aquí para acá es I5, de aquí para acá es I4. Ahora, aquí, en este mismo, que es la misma distancia exactamente, tenemos I2 y toda esta parte es I3. ¿Sí? A ver. Y este de acá es I6. ¿Sí? X1, X2, X3 y X4. Aquí están ya nuestros segmentos bien definidos. Entonces, el cociente entre I3 e I1, I3 es toda esta parte, entre I1 va a ser igual al cociente entre I4, que es toda esta parte que es equivalente a esta otra, entre I1. ¿Sí lo ven? Y esto es igual a I2, que es este pedacito de aquí, entre I4, que es este segmento de acá. ¿Sí lo ven? Y esta a su vez es igual a I5 entre I3, este pedacito entre todo este de acá. Y todos son iguales a 0.6180. Ahora, esta es, digamos, el segmento grande con respecto al total. 1 menos tau, que sería justamente el punto 3819, va a estar representado por las secciones I2 entre I1. I2, ¿dónde está? Es esta partecita chiquita con respecto al total, que sería completamente equivalente a I5, que es este pedacito, entre I1, que es toda esta parte, o I6, que es este pedacito, entre I4, que es todo esto. Que sería lo mismo entre I6, entre I3, I6, entre I3. Si se dan cuenta, I3 e I4 son similares. ¿Sí? Ahora, dependiendo de la función a maximizar, el algoritmo justamente escoge 3 puntos de los 4 disponibles, de manera que la situación se repite en las proporciones de los intervalos. Como regla general, si I no nos interesa, esta I puede ser 1, 2, 3 o 4, es la longitud del intervalo en la iteración I, se cumple que, despejando de acá atrás, I a la N, IN, o sea, el número de segmentos va a quedar igual por el tau, que es el número áureo, a la N menos 1 por I1. Por lo tanto, conociendo ya el intervalo inicial, que sería el I1, yo defino este I1, que no es otra cosa más que X2 menos X1, ¿sí? Y sabiendo a qué precisión se desea estimar el punto IN, ¿sí?
Es fácil estimar el total de iteraciones requeridas para que este método se aproxime al valor requerido. Es decir, n, que va a ser el número de iteraciones que yo requiero, va a ser igual a 1 más el logaritmo natural de i a la n, tiene que ser iterativo obviamente, menos logaritmo natural de i1, que sería todo el segmento que voy a tomar, sobre el logaritmo natural de tau, que esto es una constante. ¿Sí es claro? Sí. Ok. Entonces, este método de la sección dorada requiere de la ubicación de los tres primeros puntos, que serían x1, x2 y x3, como se describió anteriormente. Cuando el método se aplica a la determinación de un máximo de una función, los puntos deben de satisfacer, ahora sí, vamos a ver que vamos a evaluar aquí. Estamos buscando por aquí esto. Un máximo. ¿Qué pasó, Dani? Entonces, No, la función evaluada en x1, ¿sí? Debe de ser menor, Te lógicamente, marqué el celular. a la función evaluada en x3, Es que ahí estoy para usando que la sea clase y en la lab estoy viendo. ascendente. Y la función de x3 ¿Eh? debe de ser Se menor. ponen sus micrófonos porque no se escuchan. Pamelita, tu micrófono. Cierra Yo el estoy en la micrófono. clase escuchando. Pamelita, tu micrófono. Ya. ¿Ya está? Ahí está. La sigo oyendo. Ya está. Ahora sí. Ok. Entonces, se debe de cumplir que la función evaluada en x1, si andamos buscando un máximo, debe de ser menor a la función evaluada en x3. Eso nos va a indicar que la función es ascendente. Y obviamente debemos de tener este x3 tal que sea mayor o igual a la función en x2 también, para que estemos justamente en un máximo y sabemos que después está decreciendo. Esto nos va a indicar que sí, estamos buscando como tal, ¿sí? A un método para encontrar un máximo. Es decir, la función sube y cae. A este procedimiento para encontrar tales puntos recibe el nombre de ubicación del intervalo de trabajo, que es el bracketing. Pero bueno, vamos a ponerlo así como intervalo de trabajo, ¿no? La estrategia, pues, inicia a partir de un punto x1 y teniendo un incremento de x inicial. Este va a ser perdón, nuestro incremento. Un incremento inicial de xs se genera el siguiente punto. Es decir, x3 va a ser igual a x1 más s. ¿Cómo se vería eso? Bueno, si f de x1 es mayor a f de x3, habrá que buscar hacia atrás, cambiando e intercambiando los puntos y el signo de los incrementos. Si la función en x1 es menor a la función en x3, el incremento se agranda en la proporción tau por medio de la fórmula que s es igual a s sobre tau. Ese va a ser el incremento que vamos a tener. Entonces, dice aquí, si f de x1 es menor a f de x3, es correcto. ¿Sí están de acuerdo? Y se agranda entonces el incremento en proporción de tau. Pero si f de x1 es mayor o igual a f de x3, pues tenemos que cambiar el signo del incremento. ¿Sí? Es decir, ya nos pasamos, nos tenemos que regresar del otro lado. Estamos explorando en toda nuestra área que estamos definiendo como entre x1 y x2. Aquí lo estamos viendo nada más puntual en estos segmentos. Ahora, el siguiente punto se genera hacia adelante. Ahora, x2 va a ser igual a x3 más el incremento s. Y vamos a tener que si la función evaluada en x3 es mayor o igual a la función de x2, los puntos buscados están determinados. Ahí no hay problema. Si la función de x3 es menor a la función de x2, entonces el procedimiento se repite, pero ahora tomando x1 igual a x3, x2 igual a x3 y s como s entre t. Y hay que observar que justamente el intervalo de trabajo va creciendo en la proporción de 1 en t. O sea, es igual a 1.618, que es el inverso de tau. Lo que andamos buscando es que justamente x3 sea mayor a la función evaluada en x1 y a su vez sea mayor a la función evaluada en x2. Eso nos va a estar hablando de que sí, justamente tenemos aquí un máximo y entonces estamos acotando correctamente. Si tenemos que x3 es mayor a x1, perdón, x3 es
mayor a x1, pero a su vez es menor que x2, pues tenemos que cambiar esta zona de aquí, la vamos a desechar y nos vamos a cambiar para este lado porque crece, pero vamos a tener que evaluar aquí si es que decae. Aquí sí ya vimos que sube y decrece, por lo tanto sí es esta zona la que nos interesa. El crecimiento del intervalo justamente se va a dar en esta razón. F de x1 es menor a f de x3. Esto es correcto. Y f de x3 es mayor o igual a f de x2. Esta sería la función evaluada en x1, en x2 y en x3. Y las razones de incremento van a ser 1 más 1 entre tau por s. Este incremento que está aquí es justamente s entre tau, que son los incrementos que estábamos proponiendo hace ratito. Entonces, el algoritmo así como tal va a ser este. Iniciamos con un punto x1 y un incremento s. Tomamos la función de x1 y evaluamos f de x1. Ahora, tomamos el x3 con el incremento que acabamos de definir y lo evaluamos también con x1, lo comparamos con s, porque va a ser x1 más s. Esto nos va a dar la x3. Evaluamos en f3 x3 y le resulta que si la f, o sea, si la función evaluada en 1 es mayor a la función evaluada en 3, podemos intercambiar. Entonces, x1, f1, va a ser nuestra primera coordenada, y x3, f3, y ahora tomamos entonces el cambio de signo, porque ya vimos que no nos funciona por ese lado, debemos irnos para el otro lado. Ahora, s, vamos a calcular con s entre t, para encontrar el decremento, x2 nos va a corresponder con x3, pero x3 va a ser x3 más s. Tenemos f2 y evaluamos la f2. Si la f evaluada en 3 es mayor a la f en 2, pues de aquí ya nos vamos directo hasta este paso. Y si no, tomamos ahora x1, f1. Estas van a ser nuestras coordenadas, que nos van a estar dadas por x3, f de 3, y x3, f3 viene justamente de x2, f2. Y nos vamos al 4, nos regresamos a este lado para otra vez evaluar en este punto. ¿Sí? Si en este caso nos resulta positivo esto que f3 es superior a f2, entonces, ahora sí, x1 por 1 menos tau va a ser nuestra x4, ¿sí? Y la función de f4 la vamos a evaluar para f4. Y si f3 es mayor o igual a f4, tomamos las coordenadas como x2, f2, ¿sí? f1, x1. Y si f1, x1 tendrá que ser menor a x4, f4, y nos vayamos hasta acá. Este será el criterio para decir, ok, terminó. El caso contrario, nos vamos al 7 otra vez, nos regresamos. ¿Sí? Esto de aquí serían los casos en comparación de F4 y F3. Es decir, ¿cómo vamos a comparar el F3 y el F4? Este sería, ¿sí? F4 con F3. Si se dan cuenta aquí, viene esta función así. Tenemos el X1 y X2. Si nosotros evaluamos que X3, f de X3 es mayor a f de X1, pues quiere decir que va subiendo. Pero si lo comparamos con el F4, vemos que sigue creciendo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, realmente esta sección de aquí no nos interesa. Porque aquí hay un máximo y después sigue bajando. Entonces vamos a cambiar ahora. Nuestro X1 nuevo va a ser X3. ¿Sí? X2 sigue siendo X2. Y este va a ser nuestro X3 ahora. Tenemos que cambiarnos a esta zona. Si por el contrario vemos que de aquí sube, X3 es mayor a X1. ¿Sí? Pero cuando evaluamos en X4 ya vemos que es menor a X3. Entonces quiere decir que aquí ya cayó. Y si después evaluamos que F4, o sea X4, la función evaluada en 4, es mayor aún a X2,
entonces quiere decir que aquí va en descenso. Toda esta sección no nos interesa, la podemos eliminar y nada más vamos a trabajar con esta sección. Ahora esta X1 va a seguir siendo nuestra X1, esta X4 ahora va a ser X2, la vamos a cambiar, y la X3 sigue siendo X3, y volvemos a reiniciar el cálculo para ingresar sobre esta área, porque en esta sección es donde encontraremos el máximo. ¿Sí se aprecia? Sí, profe. Sí. Ajá. Sí, profe. Ok, les voy a dar un link, ahorita en un ratito más se lo subo, para YouTube. Encontré una explicación muy buena que me gustó para este método, porque sí, como se darán cuenta, no es así como que tan fácil. Pero yo creo que sí le están entendiendo, creo yo. Vamos a ver si con un ejemplo, y con este cerramos. ¿Sale? Dice Sí, aquí, profe. sí, dígame. No, digo que sí. Ah, perfecto, ok. Yo pensé que me estaba cuestionando. Mire, aplica el algoritmo anterior para encontrar el máximo de la función menos x cuadrada menos 1. Partiendo, nos dan x1 que va a ser igual a menos 1. Menos 1. Ajá. Y con un primer intervalo s igual a 0.5. Con esto tendremos que encontrar el máximo de esta función. Bueno, pues ahora sí, hay que determinar la dirección de avance. X1, ya dijimos que era menos 1. ¿Sí están de acuerdo? La función evaluada en X1, ¿cuánto sería? Menos x cuadrada. X1 sería Menos 1 al cuadrado. menos 1. 2. Pero como tiene el menos aquí, Sí. menos 1. Menos 1, Menos 2. Menos 2. menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ese que es el Sí. incremento, 0.5. no es otra cosa más que 0.5. Ahora, el X3 lo vamos a encontrar como X1 más el incremento. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ya habíamos dicho. Menos Entonces, 0.5. el X3, que sería X1, que es menos 0.5, menos 1, perdón, más el incremento que es 0.5, pues nos da menos 0.5. Ahora evaluamos la Correcto. función en f de 3. F3, o sea, es decir, aquí 0.5 negativo evaluado al cuadrado, 0.5 por 0.5 es 0.25 0.25. menos. Entonces sería el resultado, sería menos 1.25. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora nos preguntamos aquí, ¿f de x1 es menor a f de x3? ¿F de x1 Sí. es menor a f de x3? No. Ujú. Sí. Sí, sí. Sí, entonces, ahora sí, como ya vimos que sí, entonces ahora seguimos con la ubicación, ¿sí? X1, esta fue la primera, ¿no? Ahora, ¿cuánto Sí. vale S? S entre tau. ¿Cuánto vale mi incremento? 0.5. 0.5 entre tau, que es de 0.618, ¿cuánto es? 0.80906. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora Sí. vamos por X2. X2 va a ser X3 más S. Como vimos que sí nos funcionó, X3 era de menos 0.5 más S, que es de 0.5. ¿Pero qué crees? Que aquí ya nos da 0.30906. ¿Sí están de acuerdo? ¿Esto por qué, profe? Ah, pues porque la S ya está calculada como S entre T. ¿Sí? O sea, esta X3 sigue siendo menos 0.5. Pero la S, ¿cuánto vale? Ajá, menos punto. Bueno, positivo, punto 80. Punto Sí, sobre 80906 menos 0.5 es 0.30906. ¿Ya lo vieron? Ajá. O sea, Sí. ya cambió el valor de Este. es como una S1 o algo así. Es que quedamos pues que si f de x1 es menor a f de x3, entonces ahora sí ya vamos hacia adelante. Ah, ok, Ahora, ok, ¿en ok. qué incremento? Si recuerdan que era S, porque S va a ser S entre S más T, es de 3 entre tau. Ok, profe, Ese va a gracias. ser el incremento ahora, hacia adelante.
Entonces se calcula el S y con este incremento ahora vamos a calcular la X2, porque X1 y X3 ya los tenemos. Ahora X2 no es otra cosa más que X3 más S, pero este S ya es el incremento hacia adelante. Ya nos queda de 0.30906. Ahora evaluamos F de X2 Bien. y F de X2 es de 0.30906 elevado al cuadrado, son 3 por 3 son 9, son 0.9, y tantos nos da. ¿Sí están de acuerdo? Punto 0.9551. Ajá, pero ese es negativo. Ajá. Menos 1, ahora sí nos da el menos Menos punto 0.9552. 52. Redondeado. 52. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, f de x2 o f2 es menor a f de x3, es decir, este valor es menor a este. Sí. No, 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 no. 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 Creo que no. Oh, es más grande. No. 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 Entonces, ¿sabes qué? No vamos por ahí. No vamos por ahí. Ahora tenemos que irnos, pero ahora con esta, ¿no? ¿Sí se acuerdan que era el cambio del signo? Para Sí, esto. a negativo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ahora x1, ¿sí? Fíjense ahora cuánto vale x1. Como hicimos esto de aquí, ahora vamos a cambiar. Menos 0.5. Sí, ¿sí se acuerdan que les dije acá de este lado? Miren, déjenme regreso. Ay, ya me salí de la presentación. Que la canción. Responder ratón. Aquí. Miren. De aquí. ¿Sí recuerdan, por ejemplo, que en este punto, aquí es lo que estamos viendo aquí de este lado? Si es que aquí, en este punto. Ya vimos que x3 sí es mayor a este, ¿no? Pero resulta que ahora este que calculamos acá, ¿sí? Que será el x2, no es mayor que este, ¿no? Entonces, esta parte de aquí la vamos a eliminar. Toda esta parte ya no nos interesa porque ya vimos que sí es creciente la tendencia. Pero vimos que hay un punto intermedio por ahí que es mayor todavía. Entonces, si se dan cuenta, nuestro máximo no lo vamos a encontrar en esta sección, lo vamos a encontrar entre esta otra. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, ahora nuestro X1 ahora va a ser X3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ya vimos que pasó esto, que f de 2 es menor a f de 3. Pues no, realmente no. Entonces quiere decir que todavía va a estar creciendo. Por lo tanto, ahora cambiamos el X1, va a ser ahora nuestro X3. Toda la primera sección ya no la chutamos. F de X1, entonces ahora sí, evaluamos esta y nos da 1.25 de X1. Nuestro incremento sigue siendo nuestro incremento de acá, 0.80906. Y entonces con eso conocemos ahora nuestra X3, que nuestra X3 no es otra cosa más que X1 más S, ¿sí? Pero es menos 0.5 más 0.5 son 0.30906. Ahora esta es nuestra X3. La evaluación en f de X3 nos da de 1.09552. Con esto ya calculamos nuestra nueva S, ¿sí? Que es S entre T, entre tau, y nos da de 1.30916. Calculamos nuestra X2, ¿sí? Que es X3 más S, es decir, 0.30906 más 1.30 y nos da 1.61822. Ya que tenemos la F2, la X2, evaluamos la F en X2 y ¿qué crees? Aquí ya está. Uy, se nos está acabando el tiempo. ¿Sí? Más o menos, ¿sí le agarraron la onda como es? Sí. Ok, Sí, Sí, profe. profesor. Sí, de acuerdo. profe. Y con esto podemos encontrar los máximos. De hecho, me gustaría que lo graficáramos para la siguiente y lo vemos ya así gráficamente. ¿Sale? Va. Y esto hasta Sí, aquí. profe. Sí. Y después de esto, pues ya sigue todo este choro para ver cuántas iteraciones y hasta dónde deja de converger. Bueno, hasta dónde nos hace que converjamos ya bien correctamente. ¿Sale?
por ahorita, pues yo creo que ya le dejamos hasta aquí. Le subo su actividad al rato y el link, porque me encontré, les digo, ese video de YouTube y me gustó porque está muchísimo mejor explicado de lo que yo lo podría dar. Se los comparto y platicamos el martes. ¿Sale? Sí. ¿De Sí, acuerdo? profe. Vale. Oigan, por cierto, ¿quién me falta de evaluar? No sean malos. Ya evalué. Yo también ya evalué, profe. Bueno, Yo perfecto. también llévalo, También llévalo, profe. También, profesor. Ok, muchas gracias. Les recuerdo, porque si no, para la próxima los voy a balconear, pero bueno, ya ni puedo porque ya vence el domingo. Por favor, les encargo, ¿sale? Sí, profe, gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Oiga, profe, Gracias, Y diga. profe. una pregunta, ¿va a dejar algún ejercicio? ¿Algún ejercicio? Sí, Sí, de hecho, el que les pasé al principio. Ahorita se lo subo. ok, para hacerlo, y se lo tenemos que entregar la próxima clase, supongo. Pues de hecho, les voy a dejar O sea, una ahorita. semana, nada más. ¿Sale? Ok, ahorita entonces, Ah. ya el ejercicio que dejó anterior, Sí. solamente hemos tenido un ejercicio, ¿cierto? Sí, este sería el segundo, el que les acabo de dejar, que nada más es de sustituir. Ese ya lo acaba de dejar, ok. ¿Sí? Pero ahorita Sí. se los voy a poner Sí. formalmente. De Sí, hecho, por me gustaría favor. que lo entregaran ya. Sí, profe. ¿Mañana? Órale, ya está. Ah, no, mañana. Sale. Domingo. No, mañana. No, pues el domingo. No. O bueno, domingo a mediodía. Ah, sí. No, el domingo ya. Está bien fácil, eso se lo chutan en 15, 20 minutos, ¿sale? Bueno, Tenemos un buen de tarea. sí, la verdad es que sí. Todos estamos igual, ¿eh? O sea, eso de estar en casa no es nada bueno, ¿eh? Pero bueno, No. no es de Dios esto, oigan, no es de Dios. No, está bien feo. Sí, pero bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego. Bonito fin. Gracias, profe. Ay. Bye.